me acompañes a Juan, capítulo 16, que es el capítulo que estamos estudiando actualmente. Ya se va a acabar el año, pero no creo que acabemos, Juan, este año, entonces nos va a dar todavía para un ratito más. Y las introducciones nos ayudan a conectar las enseñanzas de domingo a domingo, entonces por eso invierto unos minutos siempre para poder dar estas introducciones y poder, para las personas que nos visitan por primera vez o si tú faltaste algún domingo, bueno, sepas de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, estamos en el momento previo a la cruz. Todo esto sucede unas horas antes de la cruz. Desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17 es un momento único, pero Juan derrama su corazón escribiendo tantos detalles y tantas verdades inspiradas por el Espíritu Santo para que los discípulos que leyéramos este evangelio pudiéramos comprender bien las palabras de Jesús en aquella noche previa a la cruz. Entonces, hemos visto desde diferentes capítulos cómo Jesús iba preparando a sus discípulos para algo. Los estaba preparando para permanecer en Él, los estaba preparando para amarse unos a otros, los estaba preparando para vencer el mundo, los estaba preparando para el regalo del Espíritu Santo y también los seguía preparando para afrontar la tristeza y convertirla en gozo. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vemos en la palabra que dice que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y en este punto, mis hermanos, quiero que tú puedas saborear y puedas disfrutar cómo estas mismas palabras llenas de amor trascienden generaciones, trascienden épocas, trascienden territorios. Y hoy está llegando aquí, a este lugar, a Toluca, a tu corazón, porque estas palabras llenas de amor por Jesús no fueron solo para estos 11 discípulos que quedaban, sino para todos los que habían de venir. Eso lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos Juan 17, cómo Jesús oró por ti y oró por mí. Y estas palabras son para ti y para mí. Entonces, así como Jesús amó a sus 11 discípulos en este momento, el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender estas palabras y estas enseñanzas con el mismo amor que ellos sintieron. Y es algo importante a recordar que la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, es la mayor evidencia de la obra de Cristo en tu vida. Y si el Espíritu Santo te ha estado hablando los últimos domingos con estas enseñanzas, gracias a Dios, porque Él está convenciéndote del pecado que hay en nuestras vidas, nos convence de la justicia que solamente está en Cristo y también nos convence del juicio que ya hizo en este mundo. Entonces, cuando tú logras este nivel de convencimiento por el Espíritu, bueno, no tú, sino el Espíritu lo logra, cuando ya estás convencido realmente, la reacción congruente a este convencimiento es que tú te asombres de la maravilla del Evangelio. ¿A qué me refiero? Que cuando tú entiendes el tamaño de tu problema, que es el pecado, comprendes el tamaño de la solución que fue el sacrificio de Cristo, y lo único que puedes tener es asombro por esa maravillosa obra. Entonces, decíamos hace 8 días, mientras el Espíritu nos convence y nos vamos asombrando, más vamos a admirar a Jesús, más vamos a quedar deslumbrados por su gloria, y por lo tanto más despreciable va a ser lo que nos ofrece este mundo, porque nos asombra tanto lo que hay en Cristo, que para nuestro corazón las cosas del mundo empiezan a dejar de importar. Y entre más despreciable las cosas de esta vida nos parezcan, y no me refiero a que vayas y deseches todo, no, me refiero a que ocupa el lugar en tu corazón cuando hablo de eso. Cuando deja de ocupar un lugar en tu corazón las cosas de este mundo, por este desprecio hacia estas cosas y asombro a Cristo, déjame decirte que vas a experimentar mayor alegría, porque esta mayor alegría es duradera, a diferencia de la alegría que te da el mundo. Entonces, no sé si en sus Biblias viene el título, pero en la mía sí, dice, la tristeza se convertirá en gozo. Esto es lo que Jesús les va a dar a sus discípulos
estos últimos minutos. Vamos a verlo preparando para algo más, que es preparados para los desafíos de la cruz, que sí trae tristeza, pero añade gozo. Y no sé si a ustedes les gustan esas historias de viajes en el tiempo. A lo mejor los que somos ochenteros, nacimos en los 80s y nos tocó mucho la época de viajar volver al futuro, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de aquí hemos visto esa película, pero normalmente ves que en esas películas de viajar en el tiempo se altera el futuro con cualquier detalle, ¿no? Si movían algo o se presentaban en algo, pues movía toda la historia. Si tú pudieras viajar al pasado, ¿qué cambiarías? Si tú pudieras regresar el tiempo y encontrarte contigo mismo de hace 10, 20, 30 años, ¿cómo te prepararías, cómo te autoprepararías para para evitar algunas cosas que quizás quisieras haber evitado? ¿Qué le advertirías? ¿Qué le dirías, no? Pues mira, Jesús conocía todo lo que iba a pasar. Aquí en este punto la cruz no había sucedido, pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y Jesús, al saber todo lo que va a pasar, advierte a sus discípulos para que estén preparados. Y con esta advertencia que vemos por amor a ellos, es para reafirmar su fe y que a pesar de que se van a entristecer muchísimo, esa tristeza va a tener un fruto favorable que es el gozo. Entonces, Jesús todo lo conoce. ¿Por qué te puedo decir con toda seguridad que Jesús todo lo conoce? Porque dice Jesús que Él no habló por su propia cuenta, sino habló todo lo del Padre, ¿verdad? Y cuando vemos un atributo de Dios Padre, que es la omnisciencia y la eternidad, Dios no se mueve por tiempos como los nuestros. Dios ve toda la historia en todo momento y en todo lugar. Y esta omnisciencia y esta eternidad, este alfa y este omega, te da la seguridad que lo que Dios te habla es por lo que Él ya vio de lo que ha de suceder en tu vida y en mi vida. Entonces, ten la seguridad de eso, que lo que Jesús te está hablando, te lo está diciendo porque Él ya sabe cómo va a transcurrir la historia. Y al saber qué pasará y cómo pasará, bueno, pues nos está preparando. Entonces, vamos a leer esta porción, Juan 16, versículo 16 al 24. Yo te voy a pedir que ahorita que lo leamos, trata de observar en qué y cómo los prepara. Usando este ejemplo para decirte, ¿qué harías si tú pudieras regresar al tiempo para prepararte? Bueno, pues Jesús no tuvo que hacer eso, porque Él todo lo conoce. Pero Jesús sabía que venía y por eso los prepara. Entonces observa esto. Dice, versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos vas a permitir estudiar y meditar. Gracias porque podemos ver que las tristezas de este mundo, Señor, tienen un destino en gozo, un destino de alegría en ti, Señor. Y que aunque hoy no podamos entenderlo, Padre, y aunque hoy nos cueste trabajo asimilarlo, Señor, tú conoces toda la historia, tú conoces cómo va a acabar nuestra vida, cómo va a acabar nuestra historia en este planeta para poder estar contigo por la eternidad. Así que trae ánimo a los corazones, Señor,
el día de hoy con esta palabra. Ayúdanos a entender tu gozo, Señor. ¿A qué te refieres como gozo, Señor? Y ayúdanos a salir de aquí con una esperanza eterna en ti, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, como pudieron ver, la palabra gozo está muy repetida en este pasaje. Entonces Dios nos quiere hablar el día de hoy de eso, del gozo. Pero para que lleguemos a este punto o a este destino de gozo, vemos que Jesús también les dice que van a padecer por un poco de tiempo y que va a haber tristeza y lamento, que incluso el mundo se va a alegrar de esto, pero vemos que el destino es muy positivo. Ahora, empieza Jesús dándoles una palabra que parece un poco un acertijo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Y Jesús les está adelantando esto, justamente el breve tiempo que Él los va a dejar cuando sea crucificado y sea resucitado. Ese lapso de tiempo, pues ellos ya no van a ver a Jesús. Entonces, estamos hablando desde la cruz hasta la resurrección, este poco tiempo, y después dice que lo verían de nuevo. Entonces, a veces parece que es difícil de entender la Biblia, ¿no? Y cuando ves aquí este tipo de juego de palabras, pues puedes reaccionar igual que los discípulos, ¿no? Preguntando qué quiso decir, no lo entiendo. Y antes de entrar a esta explicación, quiero que observes algo. Jesús en este punto sabía lo que venía. Jesús sabía sobre la cruz, sabía sobre los látigos, sabía sobre los golpes y sabía sobre todo. Jesús sabía que regresaría al Padre y sabía todos estos acontecimientos. ¿Por qué hago esta pausa y este paréntesis, mi hermano? Porque miren, las películas de Hollywood sobre la pasión de Cristo, bueno, seguramente muchos de aquí vieron la de Mel Gibson, ¿no? ¿Qué te genera? ¿Qué te provoca? Normalmente es tristeza y nostalgia y dolor de ver cómo golpean al actor, ¿verdad? Y las películas generan en nosotros ese sentimiento de pobrecito, qué lástima, qué tristeza, qué conmovido estoy de ver cómo sufrió. Y eso peligrosamente, mis hermanos, nos lleva a pensar que Jesús fue una víctima de los romanos, y eso es una completa mentira. Jesús no fue víctima de los romanos, era el plan de Dios era padecer por nuestros pecados. Entonces, mi hermano, Jesús no fue víctima, fue salvador, y ese salvador que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Entonces, nada más quiero hacer ese paréntesis. Jesús sabía dónde iba, por eso les explica esto a sus discípulos. Jesús caminó a la cruz por amor. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Estos amigos empezaron a hablar entre ellos y empezaron a cuchichearse quizás mientras Jesús estaba hablando, ¿verdad? Y entre unos a otros, pues todo era como un misterio, como ¿de qué se trata esto que está diciendo Jesús? ¿Cómo que ya no lo veremos? ¿Cómo que después sí? Pero esta no es la primera vez que Jesús les dice esto, mis hermanos. Hay 4 veces antes, en todo el Evangelio de Juan, que nos relata Juan, que Jesús ya les había dicho que Él se iba y los iba a dejar por un poco tiempo. Esto no vamos a ir para allá, solo ayúdame a buscar Juan 14, 19, pero lo vimos en Juan 7, lo vimos en Juan 12, lo vimos en Juan 13, y en Juan 14, 19, Jesús una 4ª vez les venía diciendo esto. Juan 14, 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así como ellos, mis hermanos, también nosotros somos como aquellos discípulos que escuchamos la palabra de Dios por un tiempo, luego otro tiempo, y luego se nos olvida, o luego nos hacemos bolas, ¿no? También nosotros llegamos a olvidar lo que el Señor nos ha estado hablando, o no entendemos. Y en el versículo 18, incluso ellos declaran, dicen: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y a muchos nos pasa esto. A muchos nos pasa que esto que Dios nos habla, a veces nos cuesta trabajo de entenderlo. Pero observa, estos discípulos, en lugar de preguntarle a Jesús así de: a ver, maestro, explícanos, porque no sabemos a qué te refieres, empezaron a cuchichear.
Y qué curioso es que tienen a Jesús al lado, porque estaba al lado de ellos, pero no le preguntan a Jesús, se preguntan entre ellos. Me encanta esto porque Jesús se da cuenta, y en el versículo 19 dice, Jesús conoció que querían preguntarle. Sí querían, pero no se atrevían. Y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Jesús sabía lo que pensaban estos hombres y no comprendían, y después de tantas veces que lo había dicho, les vuelve a reforzar una quinta vez el mensaje de nos vamos a separar por un breve tiempo, nos vamos a dejar por un breve tiempo. Pero aquí lo que podemos observar, mis hermanos, es cómo Jesús amorosamente nos explica lo que es y lo que viene. Y aunque tú y yo no entendamos y estemos pasando por una tormenta y vengamos a la Biblia y veamos y digas, no entiendo qué me está hablando Dios, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que tú quieres escuchar de Él. Así que Jesús, conociendo también tus pensamientos, conoció los pensamientos de estos hombres. Y Jesús sabe que tú y yo dudamos. Jesús sabe que a veces sus palabras y sus promesas las conocemos, pero no las aplicamos. Y como no las aplicamos, se nos olvidan. Pero me encanta porque Juan 14 también, versículo 26, Jesús nos dejó algo para ayudarnos con esto. Dice, versículo 26 de Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Mi hermano, confía. Si hoy no comprendes lo que el Señor te está hablando o te ha estado hablando, pídele al Espíritu que te enseñe y te recuerde estas cosas que Dios quiere que entiendas. Me encanta porque Jesús pudo simplemente decir, estos necios de corazón, estos torpes de entendimiento, no entienden lo que les digo. No, en amor les explicó a qué se refería, y en amor nos dejó al Espíritu Santo y a ti y a mí para entender también su palabra. Así que, versículo 20 de Juan 16, Jesús les declara una verdad y les dice, de cierto os digo, que en español mexicano es la mera neta, la verdad de la verdad. Muy verdaderamente lo que les voy a decir es esto. Dice, ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Ay, Jesús, no se trata de ponernos más tristes. ¿Por qué nos dices eso? Jesús les está diciendo, algo va a sucederme y esto va a traer llanto y lamento. Y esto va a generar alegría en el mundo. Y no tengo que contarte quizás todo el tema de crucifixión, pero tú sabes lo que pasó. Hubo burlas, hubo palabras retadoras, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y bueno, toda esta burla y alegría que el mundo tuvo en la crucifixión, mientras los discípulos lloraban y se lamentaban, sucedió. Y estos discípulos aterrados, mientras el mundo disfrutando, parecería que, pues, ¿qué caso tiene padecer todo esto? Y parecía que la separación no era lo suficientemente dolorosa, que ahora Jesús les decía que sería más dolorosa, que tendría más lamento y que tendría más dolor. Y Jesús ya sabía que estaban tristes, Jesús ya sabía que estaban acongojados y conmovidos, pero dice aquí mismo, punto y coma. Cuando veas un punto y coma, mi hermano, en la Biblia, fíjate cómo Dios transforma las frases de un mensaje a otro. O sea, estamos pasando de la tristeza, punto y coma, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Jesús sabía que aunque estaban tristes y esa tristeza sería aún más profunda, pero Jesús también sabía que Dios convertiría esa tristeza en gozo. Y aquí empezamos a ver esta palabra a resaltar, gozo. Una verdad, mis hermanos, que está en toda la Biblia. Nuestro Señor puede cambiar nuestra tristeza en gozo. ¿Quién dice amén? ¿Quién ha podido experimentar esto?
Nuestro Señor puede cambiar tu tristeza en gozo. Esto no es una fábula, esto no es una idea emotiva, esto es una verdad. Salmo 30, acompáñame, Salmo 30, versículo 10. Y alguien más ayúdeme con 2 Corintios 4, 16 y 17. Alguien que me ayude a leer fuerte con voz de trompeta. Salmo 30, versículo 10 y 11. Y alguien más que se vaya preparando con 2 Corintios 4, 16 y 17. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Detestaste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Si con David, pecador, arrepentido, el Señor cambió su tristeza, su lamento en baile, lo puede hacer contigo. Pero no solamente lo hizo con David, también lo hizo con Pablo. 2 Corintios 4, 16 al 17. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo expresa él esto en esta porción? ¿Alguien lo tiene? Lo leo yo, miren. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta? La tristeza, ¿te das cuenta? El dolor que puedes sufrir o sentir en esta vida es tribulación momentánea. Y esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta que la alegría y el gozo no se trata de condiciones externas? Pablo lo está diciendo, condiciones internas. ¿Qué te hace pensar, mi hermano, que contigo el Señor no puede? ¿Qué te hace pensar que con nosotros no va a poder? Si tú observas estas promesas que les dio a sus discípulos, su tristeza se convertirá en gozo. La labor de Dios no era reemplazar la tristeza con gozo. No es como que quito la tristeza, pongo el gozo. No es esa acción la que nos está expresando. Lo que nos está diciendo es que esta tristeza la va a convertir en gozo. ¿Te das cuenta? Mi hermano, la tristeza y la aflicción es necesaria en nuestras vidas, porque la tristeza estaría directamente conectada con el gozo. Estos hombres tenían que padecer para poder ver convertido ese dolor en gozo. Y tú podrás preguntar, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué nada más simplemente quítalo con el poder de tu palabra y líbranos mejor? Evítanos ese dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque estos momentos aún de aflicción y de tristeza, mi hermano, obran para bien. Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos lo dice. Y esto debería entonces, mis hermanos, significar que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en tu vida y en mi vida son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para ti y para mí como creyentes, las pruebas y tribulaciones deben de tener un propósito. Van a tener un propósito. Y tú dices, híjole, todavía no cacho qué tiene que ver tristeza con gozo. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, me encanta que Jesús nos va a poner un ejemplo que tú y yo vamos a poder comprender y que las mujeres todavía mucho más. Versículo 21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dar a luz trae dolor. Las que son mamás aquí, aunque sea cesárea, trae dolor. Y si hay dolor, mis hermanos, ¿qué mueve a las mujeres a tener un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto hijo? La felicidad que trae el hijo, ¿verdad? Me acuerdo mucho cuando mi esposa tuvo a Pablito, que me dijo, es el primero y último. Y hoy tenemos 3 niños. ¿Qué pasó?
se nos olvidó, a ella más, el dolor de ese momento por la alegría que trae un hijo. Y el gozo suprime el dolor, si te das cuenta. Se convierte esa tristeza, ese dolor ahora en algo alegre. Entonces Jesús pone este ejemplo de cómo el gozo de un hijo suprime también el dolor de un parto. Y el dolor de 9 meses quizás de embarazo, más el parto, más la desvelada, más la recuperación y todo eso que ustedes como mujeres saben, es nada comparado con la alegría de un pequeño cuando te dice mamá, ¿verdad? O cuando te abraza, o cuando se acerca a ti y te da un beso y expresa su amor. Tristemente el mundo piensa lo contrario, ¿verdad? Ahora dicen que cómo traer hijos al mundo y empiezan con ideas pesimistas y que no, y que van a sufrir y bueno, el mundo queriendo quitar ese gozo que Dios nos da a través de los hijos. Pero bueno, regresamos al momento porque ese es tema de otra clase. El momento es, la tristeza se convierte en gozo. Versículo 22, Jesús les dice, también ustedes, también vosotros, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará su corazón, vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Así también, hoy ustedes están tristes, pero es temporal, es lo que les está diciendo Jesús. Y es temporal porque los voy a volver a ver. Entonces, cuando te vuelva a ver, el futuro, Jesús les está diciendo lo que va a pasar en el futuro cercano, se gozará vuestro corazón. Y la segunda es, nadie te va a quitar ese gozo. Es increíble. Es increíble porque Jesús no cambió la circunstancia. Jesús no evitó la cruz. Jesús no evitó la separación. No. Lo que vemos es que la crucifixión vendría, la aflicción vendría y la tristeza seguiría en estos hombres. Pero lo que Jesús estaba cambiando era su corazón y la forma de pasar esta tristeza. ¿Cómo? Con esperanza. Tú y yo pasamos tristezas en este mundo, pasamos aflicciones, pero las pasamos con esperanza. Porque todo esto es temporal, porque todavía un poco y padeceremos, pero vamos hacia el Padre y ahí es donde este padecimiento, leve tribulación, como decía Pablo, nos permite irnos preparando para estar con el Señor. Los evangelios mencionan la angustia durante la ocurrencia de la crucifixión. Vamos a llegar en algún punto del evangelio a la crucifixión y vamos a ver la conmoción que pasa en estos hombres porque fue real, se lamentaron y se entristecieron. Pero después de la resurrección, mis hermanos, y especialmente después del Pentecostés, cuando están reunidos todos en este lugar, en el monte, y llega el Espíritu Santo y se manifiesta en ellos y los empodera para ser testigos, y bueno, ya te sabes quizás esa historia. A partir de ahí no volvemos a escuchar semejante tristeza en los discípulos. Ya no se vuelve a escuchar ese tipo de tristeza desconsoladora. Ahora es tristeza que trae esperanza. Vemos a Pablo sufriendo y padeciendo, sí, pero ese padecimiento tiene esperanza. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles algo. En la palabra de Dios no vamos a encontrar en ningún lado, si tú la lees de Génesis hasta Apocalipsis, que Dios nos prometa una vida sin problemas, sin aflicciones, sin dolor. Ese cristianismo es falso. Si tú llegaste a la iglesia para que tu vida se solucionara, probablemente te vas a terminar decepcionando como muchos lo han hecho y terminan diciendo esto no funcionó. ¿Por qué? Porque Dios no promete eso. Dios no promete que no vas a padecer. El mismo Jesús padeció, los mismos discípulos padecieron, el mismo Pablo padeció. Lo que Dios promete en su palabra es que aún en la aflicción, aún en los problemas, aún en el valle de lágrimas, aún en el valle de sombra de muerte, tú puedes estar confiado porque Él está con nosotros. Salmo 84, 5 y 7. Es un salmo increíble para aquellos que padecen, que estamos atravesando o que hemos atravesado
o que hemos de atravesar alguna aflicción. Dice, bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas. Dichoso, digno de envidia es el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Salmo 84, 5 al 7 dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Pero voy a repetirlo otra vez. Atravesando el valle de lágrimas, ¿te das cuenta? Lo cambian, lo transforman en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Las aflicciones y las tristezas nos ayudan a confiar más en Dios y nos dan ese poder confiar más en Él. Iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Mis hermanos, ese poder fue visible en estos hombres, como te repito, a partir de estas aflicciones, ellos se aferraron al Evangelio aún más y estuvieron dispuestos incluso a morir. Antes de la cruz, los cobardes se escondieron, ¿verdad? Y uno lo negó. Después de la resurrección, después del Espíritu Santo, estos hombres decidieron entregar su vida por el Evangelio. Y los 10 discípulos fueron ejecutados cruelmente. Solo uno, Juan, falleció de otra forma. Pero estos discípulos estuvieron dispuestos a atravesar las aflicciones. ¿Por qué? Porque tenían un gozo que el mundo y la circunstancia no les podía quitar. Ahora, mis hermanos, esto es algo interesante observar. La alegría y el gozo que proviene de Dios, el mundo no te lo puede quitar. Había un corito que hace muchos años cantábamos, ¿no? Que decía eso, el gozo que Dios me dio, el mundo, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, ¿no? Era un corito viejito y lo cantábamos muy alegremente, basado en esto. La alegría que Dios te da, el mundo no te la puede quitar porque no te la dio el mundo. Y el gozo del Señor está relacionado con algo que tú y yo debemos de considerar, el entendimiento de nuestra salvación. El gozo, que es un sinónimo de alegría, de disfrutar, de estar feliz, es un sinónimo. También este mundo te lo puede dar, déjame ser muy claro en esto. Tú también puedes experimentar en el mundo mucho gozo, puedes tener muchas alegrías, puedes tener muchos logros y felicidad, pero es temporal. Así como lo obtienes, así se va. No sé si les ha pasado que han estado planeando unas vacaciones o algo. Unas vacaciones puede ser algo fácil de entender. Ahorras quizás y estás muy emocionado y a lo mejor todo un año te preparas y compras los boletos y todo. Y después de las vacaciones, que duran a lo mejor una semana, pues, ¿qué pasa cuando regresas, no? Te da la nostalgia así de, ay, otra vez la vida normal, ¿no? Y luego, si ves tus estados de cuenta, pues todavía más tristeza y dolor añade. Entonces la alegría se fue, ya queda como un recuerdo, ¿no? Y un bonito recuerdo, pero ahora hay nuevos retos, ¿no? Y hay nuevos problemas que atender. Entonces, el gozo de este mundo existe, el gozo también lo puedes encontrar en este mundo, pero no es duradero, es temporal y tiene una peculiaridad que te cuesta, y te cuesta a veces la vida. Hay gente que se mata trabajando por una alegría X, ¿no? Y cuando se dan cuenta, pues ya se les fue la vida y no disfrutaron quizás a los suyos, ¿no? Por trabajar por construir algo. Entonces, a muchos les cuesta la vida esta felicidad. Y también te puedes dar cuenta porque nuestro Señor nos hizo de esta forma. Cuando tú y yo estamos felices, liberamos una hormona que a lo mejor alguien aquí sabe cómo se llama, ¿no? La dopamina, la serotonina y todas estas. Químicamente, nuestro cerebro genera esto cuando estamos felices. Así nos hizo Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se acaba esa hormona? Viene el bajón, ¿verdad? Es temporal, es una alegría temporal. Pero el gozo del Espíritu, lo que está dentro del hombre, mis hermanos, eso permanece, porque lo que genera es un aumento en la confianza y relación con Dios, y eso es
duradero. El gozo del Espíritu, el gozo es un fruto del Espíritu, es un regalo de Dios, es algo que nace, no es como que, Señor, pues hoy vengo y aquí va mi diezmo y quiero que me des el gozo. No funciona así. Este gozo proviene de Dios y es consecuencia de un nuevo nacimiento, es consecuencia de estar nutriéndote, permaneciendo en el Señor, y entonces el fruto que vas a dar es amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que sabemos, ¿verdad? Como este gozo proviene de Dios, pues como te digo, no lo puede quitar el mundo. Me encanta este comentario de Spurgeon, quiero compartirte lo que dice: que Jesús sufriera fue motivo de tristeza, pero ahora que ha sufrido, todo es igual motivo de gozo. Cuando un campeón regresa de las guerras trayendo las cicatrices del conflicto con el que ganó estos honores, ¿quién se lamenta de sus campañas? Y ahora la pregunta que tú y yo podríamos tener es la misma que quizás ellos pudieron haberse hecho. ¿Y cómo recibo este gozo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Quiero sentir este gozo que perdura, esa alegría que a pesar de la aflicción puedo estar tranquilo o tranquila de que el Señor está conmigo atravesando este valle, ¿no? Versículo 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En aquel día, ¿cuál día? ¿A qué se refiere Jesús aquí? Cuando los ojos de estos hombres vuelvan a ver a Jesús ahora resucitado. Ese es aquel día. Ellos estarían tan asombrados de verlo nuevamente que ni siquiera va a ser necesario preguntarle nada a Cristo, porque van a estar completamente conmocionados, ¿no? Es lo que Jesús les está diciendo. Y yo creo que eso mismo nos va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estés ante su trono celestial, cuando estemos delante de toda su gloria en aquel gran día y veamos su esplendor y gloria. ¿Tú crees que vas a decir, ahora sí, va a ser mi turno de preguntarle, a ver, Señor, ¿por qué me pusiste en esa familia? Quiero que me des una explicación. ¿Tú crees que va a pasar eso? Tú vas a estar conmocionado y vas a estar completamente alegre y completo y pleno de ver la gloria de Dios. Entonces, todo lo que ya pasó en tu vida, el dolor, si sufriste, si te cansaste, si por qué tuvo que ser así, ya ni siquiera va a valer la pena preguntarle a Jesús. Y esto es lo que les está diciendo a ellos. En aquel día que ustedes me vean resucitado, ya ni siquiera van a preguntar nada, no van a tener ni palabras. Y les dice, muy verdaderamente les digo ahora, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Qué verdad es esta, mis hermanos? ¿Qué verdad es esta? Porque cuando ellos reciban al Espíritu de verdad, que los guiará a la verdad, entonces Jesús les está diciendo, todo lo que pidiereis en mi nombre, el Padre se los dará. Y entonces, ¿cómo respondemos la pregunta de hace un inicio? ¿Cómo puedo tener ese gozo? ¿Cómo puedo conseguir ese gozo de Dios? Fácil aquí en leerlo, pero llega a ser más difícil aplicarlo. ¿Cómo puedo recibir esta clase de gozo? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Pedirlo, mis hermanos. ¿Cómo pedirlo? Versículo 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro ¿qué? El gozo del Señor se pide, mis hermanos. En nuestros devocionales, en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de comunión a Dios, pídele que si la circunstancia de permanecer más tiempo, que te llene de gozo. Mientras Jesús caminaba con estos hombres en aquellos lugares, ellos no tenían necesidad de orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a su lado. No tenían esta necesidad. Ellos podían directamente decirle al Señor Jesús, hey Jesús, necesitamos esto. ¿Y qué pasaba? Jesús proveía. Pero no solo proveía lo físico, proveía también lo espiritual y la paz de sus corazones. Por eso les dolía tanto separarse de ellos, porque experimentaban una plenitud increíble. Pero ahora que Jesús regresa a su trono, su lugar a la diestra
la dinámica iba a cambiar. Jesús ya no estaría físicamente. Entonces, ahora esta dinámica es, pide en mi nombre y vas a recibir. Pide en mi nombre y el Padre va a responder. Esto ya lo había dicho Jesús, y esta es una promesa, mis hermanos, que para aquellos que estamos guiados por el Espíritu Santo, que nos está llevando a la verdad, que nos está enseñando y recordando estas cosas, podemos tener la certeza de esta promesa. Juan 14, 13 y 14, un par de hojitas hacia atrás, la promesa es la siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es la promesa que Jesús dejó a aquellos que han creído en Él, que pusieron su confianza en Él, como estos hombres y como tú y yo y como yo. ¿Y qué significa pedir en el nombre de Jesús? Porque tristemente también en la ignorancia se ha mal enseñado esta promesa y ahora te voy a decir qué no es, para que tú y yo podamos hacerlo de la forma correcta. ¿Qué no es pedir en el nombre de Jesús? Pues no es un cheque en blanco. No es como que, mira, vengo en el nombre de Jesús y me vas a cumplir lo que yo quiero. Tampoco es un mantra, mis hermanos. No es de, si oro terminando mi oración diciendo en el nombre de Jesús, amén, ya se va a cumplir. Tampoco funciona así. Ni tampoco es una llave o es un número, un NIP del cajero para decir, ya puse el nombre de Jesús, entonces del Señor me va a tener que cumplir lo que pido. No, no, no. Eso es antibíblico, eso no es correcto. Y tristemente, la ignorancia ha llevado a la iglesia en creer que mencionando estas palabras mágicas, todo se va a cumplir. Orar en el nombre de Jesús significa dos cosas. Número uno, es orar con su autoridad. Orar con la autoridad que tiene como Dios y como Redentor y como Salvador, y que está sentado a la diestra del Padre. Y que al orar en el nombre de Jesús no estamos orando en el nombre de cualquier nombre, es en el nombre sobre todo nombre. Entonces oramos con su autoridad. Ese es el punto número uno. Pero el punto número dos, que este es el más interesante, es orar con su voluntad. Cuando tú oras en el nombre de Jesús es porque estás alineado a la voluntad de Jesús. Tú vas a pedir lo que a Jesús le agrada, no lo que a Alfredo le agrada, no lo que a Pedro le agrada, es a lo que a Jesús le agrada. Acompáñame a Primera de Juan 5, 14 y 15. Porque aquí nos lo va a explicar el mismo autor de una forma mucho más clara. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué significa orar esto en el nombre de Jesús? Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? ¿Te das cuenta? Orar en el nombre de Jesús es pedir conforme a su voluntad. Entonces la respuesta es, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oramos en el nombre de Jesús cuando estamos alineados a su voluntad. Y ahora la pregunta podría ser, ¿y cuál es la voluntad de Jesús? ¿No? O sea, entonces te lleva como a cuestionarte más. Hay muchísimos textos alrededor de esto, que sería tema de toda una predicación, pero quiero nada más abordar dos, para que tú y yo entendamos cuál es la voluntad de Jesús, cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Primera de Timoteo 2, 3 y 4, y también vete buscando Primera de Tesalonicenses 3 y 5, porque la voluntad de Dios es esta. Si tú te has preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Qué debo de hacer? Bueno, Pablo en Timoteo lo deja claro. Primera de Timoteo 2, 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Bueno, nada más el contexto que hay arriba. Le dice Pablo a Timoteo que ore por las autoridades y que por todas las personas gobernantes, etc. Ese es el contexto. Y le dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios involucra la salvación de los hombres. Lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida es que oremos en su nombre, buscando su voluntad, y esa voluntad es que tú y yo seamos salvos, pero no solo nosotros, sino también los que están alrededor de nosotros. Entonces, si alguien te ha estado invitando, te ha estado compartiendo en la palabra, está cumpliendo la voluntad de Dios, está siguiendo la voluntad de Dios, porque todo creyente debería anhelar y buscar seguir la voluntad, compartiendo con todos los hombres esta buena noticia, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora, ese es uno. Pero también vemos en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 5, que la voluntad de Dios es la santificación del creyente. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y de ahí se desprende de un montón de consejos. Pero aquí me voy a enfocar. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos también santificados, seamos limpios, seamos preparados y seamos apartados de este mundo. Entonces, ¿te das cuenta cómo va bien contrario la voluntad de mi carne con la voluntad de Dios? Empieza a haber ya choques, ¿no? Santiago habla mucho de eso y dice que a veces oramos y pedimos mal y por eso no recibimos, y bueno, esa es otra razón por la cual muchas oraciones no son respondidas. Pero en particular, esto es como en general, en particular, mis hermanos, voy a leerles Romanos 12:2, porque en particular la voluntad de Dios para ti y para mí es esta. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. La estoy leyendo en la traducción Dios habla hoy, por si no coincide, pero es Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En la medida que tú y yo, mis hermanos, estemos renovando nuestra mente, estudiando la palabra, compartiendo con otros hermanos sobre la palabra, que estemos perseverando, nuestra mente se va a ir renovando, va sacando toda esa ideología vieja y se va renovando, y esa renovación de tu mente va transformando tu vida. Y eso es lo que es la voluntad de Dios, y esa voluntad, como dice aquí, es buena, es agradable y es perfecta. Y si tú estás alineado con su voluntad, pide y vas a recibir. Pide ese gozo, vas a recibirlo. ¿Con qué propósito pedimos? Pues para que seamos llenos de su gozo, para que su gozo sea cumplido como lo vemos aquí. Ya estoy terminando, mis hermanos, y quiero nada más compartirte un par de pensamientos más. En la medida que vemos a Dios obrar activamente en cada uno de nosotros, en tu hermano, en tu esposa, en tu hijo, en tu amigo, en la medida que tú vas viendo cómo el Señor va transformando ese corazón de piedra, va transformando esa vida, esos pensamientos, y va respondiendo tu oración que quizás por mucho tiempo has tenido por esa persona, estás alineado con su voluntad, pero empiezas a sentir gozo, te empiezas a alegrar y empiezas a llenarte de un gozo que no se puede explicar, porque empiezas a ver cómo el Señor está respondiendo en los corazones de aquellas personas que amaste y que amas y que quieres que vengan a la salvación del Señor. Y entonces ese gozo se va cumpliendo y nuestra vida va llenándose de alegría y va aumentando nuestra fe. Y otro pensamiento para concluir: el gozo del Señor, mis hermanos, es la alegría del corazón. No es la alegría de nuestro cuerpo, es la alegría de nuestro corazón. Y esto proviene de conocer a Dios. El gozo del Señor es consecuencia de conocer al Señor, de permanecer en Cristo y de estar lleno de su Espíritu Santo. Como te decía hace ratito, la Biblia nos dice que el gozo es un fruto del Espíritu, y como todo fruto se tiene que cultivar.
Como todo fruto se tiene que sembrar, se tiene que regar, se tiene que cuidar, se tiene que fertilizar. Y requiere tiempo, requiere, mis hermanos, esfuerzo. El gozo de este mundo es fugaz y costoso. Tú puedes ir pagar por la felicidad y te va a costar y te va a durar un rato y ya, ¿no? Pero el gozo del Señor es un cultivo, es algo que la Biblia nos enseña como un fruto y que requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere permanecer. Aquí la pregunta para ti y para mí y para todos es, ¿qué tipo de gozo quieres cultivar? ¿O qué tipo de gozo estamos cultivando? Porque ambos requieren una decisión, ambos requieren pagar, unos con su vida para un gozo que es efímero y otros con su corazón entregado al Señor. No quiero que esto suene a algo catastrófico, porque no lo es, realmente no lo es. Dios nos ha permitido disfrutar de este mundo, esa es una realidad. Tú y yo podemos disfrutar de lo que el Señor ha creado. No es malo, no es malo disfrutar del fruto de tu trabajo, disfrutar un buen viaje, disfrutar de una casa, de un coche, eso está bien. Eclesiastés 3:13 dice, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Entonces, mi hermano, está bien poder disfrutar las cosas de este mundo, porque el Señor las creó. Está mal cuando eso gobierna tu vida, cuando ese gozo guía tus pasos. ¿Por qué? Porque también este problema viene cuando la búsqueda del gozo y de la alegría te cuesta tu relación con Dios. Mateo 16:26, el Señor dice en esta porción que de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo y perder su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Tú te das cuenta? El gozo de este mundo lo que hace es anestesiar al hombre de su aflicción. El hombre está triste, va y compra gozo express, compra alegría express. Pero el gozo del Señor, mis hermanos, no anestesia. El gozo del Señor fortalece al hombre en medio de una aflicción. ¿Qué tipo de gozo queremos cultivar? Estos discípulos escucharon sus palabras, la aflicción terminó llegando, terminaron crucificando al Maestro, terminaron dispersos y huyendo, pero su tristeza fue temporal. Estos discípulos escucharon atentos las palabras de Jesús. Aún así la aflicción vino, pero su tristeza fue temporal, como te digo. Y no solo eso, se encontraron con Jesús posteriormente y se llenaron de gran gozo, guiados por el Espíritu Santo, que renovaron sus fuerzas a tal grado, mis hermanos, que por estos 11 hombres llenos de gozo, el Evangelio se dispersó por Judea, por Samaria, por toda la tierra, y hoy está aquí en este lugar. ¿Te das cuenta? Hombres ordinarios y hombres cobardes, ahora con un gozo que no se acabó, llevaron el Evangelio a todas partes, y ese Evangelio hoy está aquí predicándose. Esto es evidente, Señor, esto es evidente, y podemos confiar que el gozo del Señor es permanente. Mis hermanos, si hoy estamos pasando por alguna tristeza, nada más asegúrate que esa tristeza tenga un propósito en Cristo. Si ha sido consecuencia de pecado, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pídele al Señor que camine contigo. Si esta tristeza es pasajera y es parte de una prueba que el Señor está trayendo a tu vida para aumentar tu fe, recíbela con el ánimo que va a pasar, y que el gozo, que esa tristeza se ha de convertir en gozo. No se pongan tristes, dice Nehemías al pueblo, Nehemías 8. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos pueden decir amén? Los que hemos podido experimentar esta verdad, mis hermanos, podemos darles evidencia que sí es cierto. O sea, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando más no podemos, el Señor renueva nuestras fuerzas. Entonces vamos a ponernos de pie.